Era una noche común, una de esas que parecían seguir el mismo patrón de siempre. El viento frío de la ciudad susurraba entre las calles solitarias, y las luces de los bares se reflejaban sobre las aceras mojadas. Yo había terminado una jornada larga en el hospital, un día más de rutina en mi vida como doctora. Había tenido algunos pacientes complicados, pero al final todo salió bien. Mi mente necesitaba descanso, así que acepté la invitación de una amiga a tomar algo en un bar. No era el tipo de persona que frecuentaba esos lugares, pero ese día necesitaba desconectar. El bar estaba cerca de mi departamento, por lo que no tenía que preocuparme demasiado por el tiempo. Entré y me senté en una mesa en el rincón, donde el ruido de las conversaciones era más suave y la luz tenue me dejaba disfrutar de la paz que tanto anhelaba. Fue ahí cuando lo vi, Elías, un hombre de unos 30 años, atractivo, con ojos oscuros, que parecían leer mi alma desde el momento en que cruzó la puerta. Me sonrió de manera sutil, como si nos conociéramos de toda la vida. No fue amor a primera vista, pero había algo en él que me hizo sentir curiosa. Decidí no pensar demasiado y solo seguir la corriente. Acepté su invitación a un trago, y en poco tiempo la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre todo lo que habíamos hecho, nuestras experiencias y lo que buscábamos. Me dijo que trabajaba en un negocio de tecnología, pero no sabía mucho más sobre él. Era encantador, divertido, pero algo en su mirada me hacía sentir una ligera incomodidad. Pensé que tal vez estaba exagerando. Tal vez solo era mi cansancio hablando por mí. La noche pasó rápido, y pronto el bar comenzó a vaciarse. El personal empezó a apagar las luces, y la música comenzó a disminuir. Cuando miré mi reloj, me di cuenta de que era tarde. Pensé en irme a casa, cuando Elías, con una expresión algo ansiosa, me pidió si podía acompañarlo un poco más. Dijo que vivía lejos, que no tenía batería en su celular, y que realmente no quería irse solo. Un sentimiento extraño me invadió, pero intenté ser amable. Claro, no pasa nada, dije, sin pensarlo demasiado. Lo miré, y por un momento, todo en su rostro parecía tan convincente. La verdad, no me sentía realmente en peligro, pero algo en el aire estaba cambiando. Quizás era el cansancio o la luz tenue del bar que me había hecho bajar la guardia. Salimos del bar y nos dirigimos hacia su coche. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sé si fue por la oscuridad que se cernía sobre la calle, o si fue por esa sensación extraña que se estaba apoderando de mí. Elías no paraba de hablar, intentando mantener la conversación ligera, pero me di cuenta de que él estaba conduciendo en dirección opuesta a mi casa. Ya no estábamos en el camino familiar. Elías, ¿dónde vamos?, pregunté, con un tono que intentaba sonar casual, aunque un pequeño nudo se formaba en mi estómago. Él miró al frente, sonrió y dijo, no te preocupes, te llevaré a casa. No parecía convincente, pero aún así no dije nada, solo asentí, y me quedé mirando las luces de la ciudad pasar. Pero, mientras conducíamos, me di cuenta de que todo alrededor parecía demasiado desierto, las calles vacías, sin un alma. La incomodidad creció. El coche pasó por una zona que no reconocía, una zona donde las casas eran más grandes, pero parecía que no había vida. De repente, Elías detuvo el coche en una zona solitaria, alejada de todo. Era una calle desierta, sin luces, y el silencio era absoluto. El frío en el aire se sentía mucho más fuerte. Elías, ¿por qué paramos aquí?, pregunté, ahora mucho más inquieta. Me miró con esos ojos oscuros, y por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Se inclinó hacia adelante, y en un susurro grave, me dijo algo que heló mi sangre: serás mía para siempre. Esas palabras
pronunciadas con una calma inquietante, hicieron que todo en mi cuerpo se paralizara. Algo no estaba bien. Las luces de la ciudad parecían desaparecer en la distancia, y el sonido del motor apagado llenaba el coche de una quietud que era aterradora. No respondí. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiso decir con eso?, pensé. Pero en ese momento, la respuesta llegó como una oleada de pánico que invadió todo mi ser. Algo en su actitud había cambiado de golpe, algo que no podía describir con palabras, pero que sentía como si fuera una amenaza invisible que se acercaba cada vez más. Elías comenzó a girarse lentamente hacia mí, sus ojos ahora más intensos, más oscuros. Su sonrisa ya no era amistosa, era inquietante, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sin pensarlo más, salí del coche lo más rápido que pude, pero él me detuvo de inmediato. Su mano, fría y fuerte, sujetó mi brazo con una fuerza que me hizo gritar. «Elías, suéltame», grité, luchando por liberarme. Él solo sonrió, y esa sonrisa me puso los pelos de punta. Finalmente, logré zafarme de su agarre, y en cuanto lo hice, corrí hacia el edificio más cercano, sin mirar atrás. Al llegar a mi departamento, no podía respirar con normalidad. Las piernas me temblaban, y sentí el miedo apoderándose de mí. Cuando llegué a la puerta, miré hacia atrás. El coche de Elías seguía allí, estacionado a unos metros, pero él no estaba. No podía ver su rostro, solo su figura oscura en la distancia. Aceleré el paso y corrí hacia la puerta de mi edificio. Al llegar a la entrada, sentí su presencia nuevamente, y con todas mis fuerzas, empujé la puerta para cerrarla. En ese momento, sentí una mano en la parte posterior de mi cuello. Fue como si el aire mismo se hubiera detenido. Me giré con rapidez, empujé con todas mis fuerzas, y finalmente logré cerrarla, no sin antes sentir la presión de su cuerpo, intentando entrar. Fue como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse, pero logré cerrar la puerta y quedarme dentro. Me quedé allí, respirando con dificultad, mi corazón palpitando con fuerza, sin saber si lo que había experimentado era real. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a mirar por la ventana. Al principio, no vi nada, pero luego, al observar la calle, vi el coche de Elías, ahora vacío. La figura que había visto antes ya no estaba. El silencio volvió a apoderarse de todo. Nunca volví a ver a Elías, nunca supe qué era lo que realmente quería de mí. Pero esas palabras, esa mirada, esa sensación de peligro, nunca las olvidé. Después de esa noche, algo en mí cambió. La ciudad se volvió más oscura, las calles más silenciosas, y a veces, cuando cerraba los ojos, podía escuchar esas palabras, resonando en mi mente: serás mía para siempre. Y aunque mi vida siguió, algo dentro de mí nunca volvió a ser el mismo. Hace 2 años, conocí a Raúl a través de una red social. Al principio, fue solo una charla más, un intercambio de mensajes casuales. Hablábamos de todo, de nuestras vidas, de nuestras inquietudes, pero nada que me hiciera pensar que esa conversación se convertiría en algo importante. De hecho, me caía bien, pero siempre mantuve las distancias. Soy una persona cautelosa, desconfiada por naturaleza, y algo en él no me terminaba de convencer, aunque no podía ponerle el dedo encima. Raúl me insistió durante meses. Me escribía a diario, me preguntaba cómo estaba, me daba consejos sobre cosas que ni siquiera había pedido. Me hablaba de sus sueños, de sus metas, de lo que pensaba hacer con su vida. En todo momento, su interés parecía genuino, pero algo en su intensidad
me hacía sentir incómoda. No entendía por qué, pero cada vez que veía su nombre en mi teléfono, me invadía una sensación extraña. Un día, después de varias semanas de mensajes intermitentes, decidí aceptar la invitación. ¿Por qué no?, pensé. Tal vez estaba siendo injusta con él. Tal vez solo era una persona que necesitaba más tiempo para conocer a alguien. Así que accedí a vernos. Quedamos en encontrarnos en una cafetería en el centro, un lugar tranquilo, lejos de las multitudes. No quería complicaciones ni presiones. Cuando llegué, lo vi en la mesa, esperando con una sonrisa amplia. Era exactamente como lo había imaginado, aunque un poco más alto y con una energía que parecía invadir la habitación. Nos saludamos con una tímida sonrisa, pero enseguida me di cuenta de que algo no estaba bien. Raúl estaba más emocionado de lo que yo había anticipado. Había algo en su mirada que no entendía. Estaba nervioso, pero a la vez parecía que había estado esperando este momento toda su vida. Te dije que te iba a esperar, me dijo, como si hubiera sido algo inevitable. Sentí un nudo en el estómago. ¿Esperar? ¿Esperar qué? ¿Cómo podía estar tan seguro de algo que ni siquiera yo misma sabía si quería? Pasamos el resto de la tarde conversando, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. Había algo en la forma en que hablaba de nosotros que me parecía extraño. Le pregunté, por casualidad, si había tenido otras relaciones antes. Respondió con una sonrisa tranquila, casi como si el tema no tuviera importancia, y comenzó a hablarme de su familia, de su madre, de su padre, de cómo había crecido en un hogar lleno de amor. Pero lo que más me llamó la atención fue que mencionó a su hermano, quien aparentemente ya había conocido a mi madre, aunque yo no recordaba haberle hablado de él. Ya te conté que hablé con mi familia sobre ti, me dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Mi mente se detuvo en seco. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo podía haber hablado de mí con su familia si apenas nos habíamos visto una vez? Ah, ¿a qué te refieres?, respondí, tratando de disimular el desconcierto. Raúl, como si nada, sonrió aún más. Era como si todo estuviera ocurriendo a una velocidad que yo no alcanzaba a comprender. Les conté que eres la mujer con la que quiero casarme, que vamos a vivir juntos y que ya estoy terminando mi casa. Estoy emocionado de empezar nuestra vida juntos. Las palabras se quedaron flotando en el aire, y mi mente entró en modo automático. Me sentí como si me hubiera caído un balde de agua fría. Me quedé allí, mirándolo, sin saber qué decir, sin comprender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser tan directo? ¿Cómo podía estar tan seguro de algo que ni siquiera yo sabía si quería? ¿Qué?, pregunté, con una risa nerviosa. Mi corazón latía rápidamente, y no podía entender si lo que estaba escuchando era una broma o una advertencia. Raúl no se detuvo. Empezó a hablar de planes, de bodas, de familias, de lo que haríamos el próximo año, de cómo todo encajaría, como si fuera un rompecabezas ya resuelto, con piezas perfectamente colocadas. Intenté disimular mi incomodidad, pero no pude. Cada vez que abría la boca, las palabras me salían más entrecortadas. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Cómo podía pensar que en una sola cita yo ya estaría lista para tomar decisiones tan importantes sobre mi vida? Al final de esa tarde, me despedí con una sonrisa forzada. Raúl me abrazó con fuerza, y sentí una sensación de presión en el pecho. Había algo en su abrazo que me hizo sentir atrapada, como si no pudiera escapar de la expectativa que había creado en su mente. A medida que los días pasaron, la situación se volvió aún más extraña. Raúl comenzó a llamarme constantemente, más veces de las que podía manejar. Me enviaba mensajes cada minuto, preguntándome sobre mi día, pidiendo que le contara sobre todo lo que hacía. Intentaba planear encuentros, viajes, y me hablaba de nuestra futura vida juntos. Pero yo, cada vez más incómoda, comencé a distanciarme. Le dije, en varias ocasiones, que necesitaba tiempo, que me estaba sintiendo abrumada. Él no entendía.
No podía entender cómo era posible que alguien tan seguro de sí mismo pudiera ser tan ajeno a mis propios sentimientos. La última vez que nos vimos, en una tarde nublada, me confesó algo que me heló la sangre. Raúl había hablado con su madre sobre la boda. Había hablado con su padre sobre el futuro de nuestra familia. Todo estaba decidido. Según él, en su mente, no había lugar para dudas ni para la posibilidad de que yo no compartiera esos mismos sentimientos. Finalmente, después de semanas de insistencias, corté todo contacto. Le dije que no estaba lista, que lo sentía, pero que no podíamos continuar. Mi vida había quedado atrapada en una historia que no quería vivir, en una historia que Raúl había escrito sin consultar mi opinión. No sabía qué le había pasado, no sabía qué había en su mente, pero no me sentía segura. Cada vez que hablaba, sentía que mi vida se desmoronaba un poco más. Después de eso, no supe más de él. Dejé de responder a sus mensajes, ignoré sus llamadas, bloqueé sus redes sociales. Al principio, sentí una mezcla de culpa y alivio, pero con el tiempo, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Sabía que había algo extraño en Raúl, algo oscuro, algo que no entendía. Nunca volví a verlo, pero a veces, cuando paso por la ciudad, tengo la sensación de que lo estoy viendo, de que me está observando desde algún lugar oscuro. Y aunque me he mudado a un lugar diferente, y mi vida ha seguido adelante, la inquietud persiste. A veces me pregunto si alguna vez me dejó ir, o si aún está esperando, en silencio, la oportunidad de que regrese. Siempre me quedará la duda de qué hubiera pasado si no hubiera cortado el contacto, si me hubiera dejado arrastrar por esa corriente de promesas que me ofrecía. Y en el fondo, siento un miedo constante, porque tal vez Raúl aún esté esperando. Mi nombre es Aníbal y soy ingeniero civil. Si me vieran, dirían que soy un tipo promedio. Trabajo de 9 a 6, voy al gimnasio cuando puedo y como tantos otros intento encontrar el amor o al menos una buena compañía en aplicaciones como Tinder. Nunca fui de esas personas que se lanzan a la aventura sin pensar, pero aquella noche cambió por completo mi perspectiva y también mi vida. Era un viernes cualquiera en Buenos Aires. Había tenido una semana pesada y decidí que merecía distraerme un poco. Ahí fue cuando deslicé a la derecha, en el perfil de una chica llamada Dayana. Su sonrisa era cautivadora, su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos transmitían algo que no podía describir. Conversamos un par de días, y para mi sorpresa, aceptó salir conmigo. Propuso ir al teatro, una elección inesperada pero interesante. Pensé que era una buena señal, alguien con gusto por el arte. Nos encontramos en un café cercano al teatro, antes de la función. Cuando la vi en persona, noté que había algo que no cuadraba. Era difícil explicarlo, pero no se parecía tanto a las fotos que había compartido. Su rostro era similar, sí, pero algo en su expresión, en su postura, me hizo sentir un leve escalofrío. La sonrisa que había imaginado como dulce y amable ahora parecía casi forzada, como si supiera algo que yo no. Me dije a mí mismo que estaba siendo prejuicioso y decidí darle una oportunidad. Tal vez los nervios me estaban jugando una mala pasada. Entramos al teatro, un lugar pequeño pero acogedor en el barrio de Palermo. La obra era una de esas comedias modernas que pretenden ser profundas. Me esforcé por relajarme y disfrutar, pero Dayana me interrumpió justo antes de que comenzara. Voy al baño, susurró, levantándose con un movimiento grácil. Mientras esperaba su regreso, traté de concentrarme en el escenario, pero no podía evitar sentir una inquietud creciente. Algo en el aire se sentía raro. Cuando volvió, se inclinó hacia mí, demasiado cerca para mi comodidad, y me susurró al oído. Me saqué la tanga, me quedé helado. Apenas habían pasado 30 minutos desde que nos habíamos conocido en persona, y ya estaba cruzando líneas que no esperaba. No dije nada, solo asentí torpemente, mientras mi mente trataba de procesar la situación. La obra comenzó.
pero no podía concentrarme. Cada vez que sentía su mirada fija en mí, me invadía un nerviosismo que no podía explicar. Mis manos sudaban, mi corazón latía rápido, y la sensación de que algo no andaba bien era imposible de ignorar. Intenté justificarlo pensando que simplemente no había química entre nosotros. Pero había algo más, algo oscuro. Cuando terminó la obra, salimos del teatro. Ella sugirió que fuéramos a tomar algo, pero me excusé diciendo que tenía que madrugar al día siguiente. Comencé a caminar hacia mi casa, tratando de despejar mi mente. No esperaba que ella insistiera en acompañarme, pero lo hizo. Caminó a mi lado, demasiado cerca, mientras me hablaba de cosas triviales que apenas escuchaba. Lo único que quería era llegar a casa. Cuando llegamos a una esquina poco iluminada, se detuvo de golpe. Aníbal, ¿no te parece raro?, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Qué cosa?, pregunté, intentando sonar casual. Todo esto, respondió, haciendo un gesto amplio con las manos, como si se refiriera al mundo entero. Antes de que pudiera contestar, sacó algo de su bolso, una tanga negra, la misma que supuestamente se había quitado en el teatro. La sostenía frente a mí, como si fuera un trofeo. No entiendo a qué te referís, dije, dando un paso atrás. Ella dio un paso hacia adelante, manteniendo la distancia entre nosotros. Su sonrisa se torció en algo mucho más perturbador. No importa si lo entendés o no, lo importante es que ya empezó. Mi corazón latía tan fuerte, que sentía que iba a salirse de mi pecho. Sin decir una palabra más, di media vuelta, y comencé a caminar rápido, casi corriendo. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda, pero no me atreví a girarme. La paranoia se apoderó de mí, que cada sombra en la calle parecía moverse, cada ruido era una amenaza. Cuando finalmente llegué a mi edificio, abrí la puerta con manos temblorosas, y me encerré en mi departamento. No encendí las luces, me quedé en la oscuridad, escuchando. Pasaron horas antes de que me sintiera lo suficientemente tranquilo como para ir a la cama. Pensé que todo había terminado, que solo había sido una experiencia extraña, con una persona poco convencional. Pero esa noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un ruido. Era un golpe suave, rítmico, en la ventana de mi sala. Mi departamento está en un tercer piso, lo que hizo que el sonido fuera imposible de ignorar. Me levanté, temblando, y me acerqué lentamente a la ventana. Allí, pegada al vidrio, estaba la tanga negra. No había nadie a la vista, pero el escalofrío que recorrió mi cuerpo fue suficiente para paralizarme. Cerré las cortinas de golpe, y me escondí en mi habitación, tratando de convencerme de que todo era una coincidencia. Al día siguiente, decidí no ir a trabajar. Llamé a mi jefe, y le dije que estaba enfermo. Pasé el día investigando a Dayana, pero no encontré nada. Su perfil en Tinder había desaparecido, y los pocos datos que me había dado no llevaban a ninguna parte. Era como si nunca hubiera existido. Durante las siguientes semanas, las cosas se pusieron peor. Recibía llamadas en las que nadie hablaba, solo se escuchaba una respiración pesada al otro lado de la línea. Encontraba objetos en mi departamento, que no eran míos, un broche para el cabello, un labial rojo, y una vez, un mechón de cabello oscuro en mi almohada. Me mudé a otro barrio, cambié mi número de teléfono, y eliminé todas mis redes sociales, pero nada funcionó. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y la vi. Estaba de pie al lado de mi cama, con la misma sonrisa torcida que había mostrado en la calle. Te dije que ya había empezado, susurró antes de desaparecer en la oscuridad. Desde entonces, no puedo dormir más de unas pocas horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, escucho su voz. No sé qué quiere de mí, ni cómo detener esto. Lo único que sé es que esa noche en el teatro fue el comienzo de algo que nunca imaginé, algo de lo que tal vez nunca pueda escapar.
Siempre pensé que los encuentros casuales tienen un toque mágico, como si el destino tejiera sus hilos en lugares insospechados. Esa fue la sensación que tuve cuando conocí a Ronnie en el supermercado. Yo estaba comparando precios de cereales, y él, con una sonrisa fácil y un comentario sobre lo complicado que era elegir el desayuno perfecto, inició una conversación que se sintió natural, casi como si lo conociera de antes. Intercambiamos números después de hablar un rato. Sus mensajes comenzaron poco después, atentos, graciosos y en cierto punto halagadores. Hablamos durante días. Nuestras charlas parecían fluir sin esfuerzo. Era agradable, o eso creía. Fue él quien sugirió vernos en persona. Me propuso ir a un mirador cerca de la ciudad, un lugar conocido por sus vistas espectaculares al atardecer. Cuando acepté, no imaginé que aquella tarde cambiaría para siempre mi percepción de las casualidades. Ronnie llegó puntual, con la misma sonrisa fácil que recordaba del supermercado. Traía una chamarra negra que contrastaba con el brillo dorado del sol que se filtraba por los árboles del camino al mirador. Subimos juntos, caminando despacio, mientras hablábamos de cosas triviales. Me sentía cómoda, aunque había algo en su manera de mirar que no terminaba de encajar. El mirador estaba vacío, salvo por un par de aves que volaban cerca, como si estuvieran dibujando círculos en el aire. Nos sentamos en un banco de madera al borde del precipicio, desde donde se veía toda la ciudad. El paisaje era hermoso, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir un ligero escalofrío. Tal vez era el silencio, demasiado denso para ser reconfortante. Decidí compartir una experiencia personal, algo sobre una etapa difícil que había superado. Quería abrirme un poco más, probar si la conexión que sentía era genuina. Él escuchó con atención, aunque su expresión era difícil de leer. Luego, tomó la palabra. Al principio, todo parecía normal. Habló de su infancia, de sus ambiciones, pero de pronto, como si una sombra pasara por su rostro, cambió el tema de forma abrupta. Las chicas con las que he salido siempre han sido problemáticas, dijo, su voz cargada de desdén. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Están todas locas. ¿Sabes? Nunca entienden que yo soy demasiado para cualquiera de ellas. Les doy todo, y aún así no es suficiente. No sé por qué las mujeres son tan ingratas. Reí nerviosa, tratando de restarle importancia a su tono, pero algo en sus palabras hizo que mi estómago se retorciera. Era como si hablara de sus exparejas, no como personas, sino como objetos defectuosos. De pronto empezó a escupir. Al principio, pensé que era una tos, pero no. Giró la cabeza y escupió al suelo con fuerza, como si tratara de deshacerse de algo que le quemaba por dentro. Lo hizo una vez, luego otra, y otra más. El sonido de su saliva, golpeando la tierra, era grotesco, casi antinatural. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblorosa. Él me miró, sus ojos tenían algo distinto, como si una chispa de rabia brillara detrás de ellos. Sí, estoy perfecto. Es solo que, pensar en esas mujeres me da asco. Sentí como el sudor comenzaba a recorrer mi espalda. Mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Bueno, creo que ya es tarde. Debería irme, dije, tratando de sonar casual mientras me levantaba del banco. Ronnie me observó con una sonrisa que me heló la sangre. Ya, pero apenas estamos comenzando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedí un paso, pero traté de mantener la calma. De verdad tengo que irme. Fue un placer conocerte. Entonces, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Ronnie se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, y comenzó a reír en voz baja. Era una risa seca,
casi burlona, que poco a poco se fue transformando en algo más oscuro, más grave. Todas hacen lo mismo, ¿sabes?, dijo sin mirarme. Luego levantó la vista, y sus ojos parecían distintos, como si una sombra profunda los hubiera invadido. Pero no importa, yo siempre las encuentro después. No esperé a escuchar más. Mi instinto tomó el control. En ese momento, escuché el ruido de un motor acercándose por el camino que llevaba al mirador. Un taxi. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Gracias por la plática, grité mientras corría hacia el taxi. El conductor detuvo el auto, y sin esperar a que preguntara, abrí la puerta y me metí adentro. Lléveme a cualquier parte, le dije casi sin aliento. Mientras el taxi avanzaba, miré por la ventana trasera. Ronnie seguía sentado en el banco, pero su rostro estaba vuelto hacia mí. Aún desde la distancia, podía sentir el peso de su mirada. ¿Está bien, señorita?, preguntó el taxista, notando mi estado. Sí, solo apúrese, por favor. El conductor no insistió y aceleró. El camino de regreso a la ciudad fue un borrón. Mi mente estaba llena de preguntas, pero todas se reducían a una. ¿Quién era realmente Ronnie? Esa noche bloqueé su número y eliminé todo rastro de nuestra conversación. Sin embargo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su risa. Pasaron los días, pero la sensación de inquietud no desapareció. Me sentía vigilada, como si alguien estuviera siempre cerca, incluso en los momentos más comunes. Una tarde, decidí buscar su nombre en internet. Lo que encontré me dejó sin aliento. Un artículo de hace un año hablaba de un hombre llamado Ronald Velázquez, acusado de acosar a varias mujeres. Todas las víctimas mencionaron comportamientos extraños, ataques de ira, risas incontrolables, y algo que coincidía con mi experiencia: su obsesión por escupir. El artículo decía que había desaparecido tras ser denunciado por su última pareja, quien había escapado de él después de un incidente violento. Cerré la página y apagué la computadora, tratando de convencerme de que era solo una coincidencia, pero en mi interior sabía que no lo era. Desde entonces, evito los encuentros casuales, y cada vez que paso cerca de un mirador, acelero el paso, porque aunque trato de dejarlo atrás, a veces siento que Ronnie nunca se fue del todo. Nunca fui de los que creen en el amor a primera vista. Siempre pensé que esas cosas le pasaban a otros, nunca a mí. Pero eso cambió una noche en un evento deportivo al que me invitaron. Era una reunión casual, llena de risas, música y rostros desconocidos. Fue ahí donde conocí a Marisela. Era imposible no notar su energía. Hablaba con todos, sonreía de una forma que parecía iluminar la sala. Se acercó a mí con una confianza que me desarmó. «Hola, Marcelo, ¿cierto?», dijo, pronunciando mi nombre como si ya me conociera. Me sorprendí un poco, pero asumí que alguien se lo habría mencionado. Charlamos un rato, y admito que la conversación fue agradable. Marisela tenía un magnetismo que resultaba difícil ignorar. Intercambiamos números al final de la noche, y al día siguiente me escribió. Después de varios mensajes, acordamos vernos para una cita. Pensé que sería algo casual, una conversación ligera, un café quizá, pero nada pudo prepararme para lo que realmente ocurrió. Quedamos en vernos en un parque tranquilo, uno de esos lugares donde la gente pasea a sus perros y los niños juegan en columpios. Llegué unos minutos antes y la vi acercarse desde lejos. Llevaba un vestido blanco que, bajo la luz del sol, parecía casi etéreo. Todo comenzó bien. Hablamos sobre cosas triviales, el clima, nuestros trabajos, hasta un poco de nuestras familias. Pero poco a poco,
Noté algo extraño en su manera de mirarme. Era una mirada fija, casi obsesiva. De repente dejó de hablar y me tomó la mano. Marcelo, no sé cómo decírtelo, pero estoy enamorada de ti. Quedé atónito. Era nuestra primera cita. Apenas nos conocíamos. Traté de pensar en una respuesta adecuada, algo que no la hiriera, pero antes de que pudiera decir algo, comenzó a llorar. ¿Por qué no me abrazas? ¿Es que no sientes lo mismo? Su llanto era desconsolado, pero había algo en él que no se sentía genuino. Parecía calculado, como si cada lágrima estuviera dirigida a manipularme. Intenté tranquilizarla, diciéndole que todo estaba bien, que no tenía que llorar. Fue entonces cuando lo dijo. Es que te conozco desde hace años, Marcelo. Sé quién eres, sé dónde vives, conozco a tu familia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué? Pregunté, tratando de mantener la compostura. Sí, siempre he sabido de ti. No fue casualidad que nos conociéramos en el evento. Yo sabía que ibas a estar ahí. Mis manos comenzaron a sudar. Mi mente buscaba desesperadamente una salida. Estábamos en un parque público, pero en ese momento me sentí completamente aislado. ¿Cómo sabes todo eso? Pregunté, intentando sonar calmado. Ella sonrió, pero no era una sonrisa normal. Había algo perturbador en ella, como si disfrutara de mi incomodidad. Eso no importa. Lo único que importa es que estamos destinados a estar juntos. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que no podía simplemente levantarme e irme. Algo en su mirada me decía que no me dejaría ir tan fácilmente. Fue entonces cuando se me ocurrió algo. No me siento bien, dije, llevándome una mano a la frente. Creo que me voy a desmayar. Me dejé caer hacia un lado, fingiendo perder el conocimiento. Podía sentir el pasto bajo mí, mientras intentaba controlar mi respiración, para que pareciera más creíble. Marcelo, gritó Marisela, acercándose a mí. Escuché el sonido de sus pasos apresurados, y luego su voz, llamando a alguien. Mi plan había funcionado. Personas cercanas se acercaron para ayudar. ¿Está bien?, preguntó una mujer, mientras intentaba reanimarme. Aproveché la confusión para abrir los ojos lentamente y balbucear. Por favor, llamen a mi familia. Di el número de mi hermano, rogando que atendiera. Por suerte, lo hizo. En pocos minutos, llegó con mi cuñado. Cuando me levanté, fingiendo estar mareado, evité el contacto visual con Marisela. Gracias por venir, dije a mi familia, ignorando por completo a Marisela. ¿Qué pasa aquí?, preguntó mi hermano, notando mi estado. Nada, solo necesito irme. Sin darle tiempo a Marisela de reaccionar, nos subimos al auto y nos alejamos del parque. Bloqueé su número en cuanto llegué a casa. También eliminé nuestras conversaciones y sus redes sociales. Pensé que eso sería suficiente, pero algo en mí seguía sintiéndose inquieto. Esa noche, revisé 2 veces todas las cerraduras de mi casa. Aunque no quería admitirlo, tenía miedo. Marisela sabía demasiado sobre mí. ¿Cómo había conseguido toda esa información? Pasaron los días, y poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, al regresar del trabajo, encontré una nota en mi puerta. Estamos destinados a estar juntos. Mis manos temblaron mientras sostenía el papel. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Esa fue solo la primera. En las semanas siguientes, recibí mensajes anónimos, llamadas desde números desconocidos, y lo peor de todo, una vez encontré una fotografía de mi familia bajo el limpiaparabrisas de mi auto. Marisela no había desaparecido de mi vida, y ahora sé que, probablemente, nunca lo hará. Nunca pensé que aquella salida casual con Nicolás se transformaría en una de las experiencias más perturbadoras de mi vida.
Lo había conocido hacía unas semanas en una reunión de amigos en común. Era carismático, educado, con una sonrisa que fácilmente podría desarmar a cualquiera. Después de intercambiar números y unos días de mensajes, decidimos vernos en un lugar más privado, lejos del ruido de la ciudad. Todo parecía fluir de manera natural. Nicolás era divertido y atento, y su conversación era el equilibrio perfecto entre profunda y ligera. Terminamos reservando una habitación en un hotel, impulsados por una mezcla de atracción y curiosidad. Al principio, todo fue como cualquier encuentro entre dos personas, buscando un poco de intimidad. Pero cuando el momento terminó, todo cambió. Estábamos recostados en la cama, el aire acondicionado zumbaba suavemente en el fondo, cuando Nicolás rompió el silencio con un comentario que no esperaba. ¿Sabes? Mi mejor amigo murió hace 2 meses. Lo dijo de repente, como si llevara toda la noche conteniéndolo. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Lo siento mucho, murmuré buscando palabras que no sonaran vacías, pero antes de que pudiera decir algo más, comenzó a llorar, no un llanto suave o contenido, sino uno desgarrador, como si todo el dolor que llevaba dentro se hubiera acumulado hasta ese momento. Era mi todo, dijo entre sollozos. Lo amaba, ¿sabes? Lo amaba más de lo que jamás he amado a nadie. Sus palabras me dejaron paralizada. La intensidad de su emoción era abrumadora, casi invasiva. No sabía si debía consolarlo o simplemente quedarme callada. Y tú solo estás aquí porque necesitaba olvidarlo. Su confesión fue como un balde de agua fría. De pronto, toda la situación tomó un giro que nunca habría anticipado. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, estoy aquí contigo porque pensé que por un momento podría dejar de pensar en él, pero no puedo olvidarlo. Se sentó al borde de la cama, con las manos en el rostro, mientras seguía llorando. Yo, en cambio, me quedé completamente inmóvil, sin saber qué hacer. El resto de la noche fue una mezcla de silencio incómodo y momentos en los que Nicolás volvía a hablar de su amigo. Me contó cómo se conocieron, cómo pasaban las tardes juntos, y cómo, a pesar de todo, nunca pudo confesarle lo que realmente sentía por él. ¿Sabes lo que es amar a alguien y no poder decírselo?, me preguntó en un momento, con los ojos hinchados de tanto llorar. Asentí, aunque la verdad era que nunca había experimentado algo así. Quería sentir empatía, pero lo único que sentía era una creciente sensación de incomodidad. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. Nicolás parecía atrapado en un ciclo de recuerdos y dolor, y yo estaba allí, una extraña que había sido arrastrada a su duelo de la manera más inesperada. Intenté dormir, pero no pude. El zumbido del aire acondicionado, el sonido de sus sollozos intermitentes, y la sensación de estar atrapada en una situación que no entendía me mantuvieron despierta. Cuando finalmente amaneció, sentí un alivio que nunca había experimentado antes. Me levanté de la cama, tratando de hacer el menor ruido posible, y comencé a recoger mis cosas. Nicolás seguía sentado en la misma posición en la que lo había dejado horas antes, con la mirada perdida en el suelo. Me tengo que ir, dije en voz baja, aunque sabía que no era necesario explicar nada. Él asintió sin mirarme, como si mi partida fuera algo esperado, algo inevitable. Salí del hotel con el corazón acelerado y una sensación de peso en el pecho. Mientras caminaba hacia la parada de taxis más cercana, no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. La tristeza de Nicolás, su confesión, su dolor, todo se sentía como una especie de pesadilla de la que apenas había logrado escapar. Lo bloqueé de inmediato, no quería más contacto, no porque lo odiara o le deseara algo malo,
sino porque no podía cargar con el peso de su dolor. Aquella noche en el hotel me dejó con una lección que nunca olvidaré. Hay heridas en las personas que son más profundas de lo que imaginamos, y a veces sin quererlo, terminamos siendo testigos de su desgarro más oscuro. Nunca volví a saber de Nicolás, pero su rostro, sus palabras y el eco de su llanto quedaron grabados en mi memoria como un recordatorio de que, a veces, el amor y la pérdida pueden deformarse en algo que asusta más que cualquier sombra en la noche. No sé por qué acepté salir con Néstor. Lo había conocido por Instagram hacía un par de semanas, y aunque no soy de confiar fácilmente, su perfil tenía algo que me llamó la atención. Decía que era administrador de empresas, tenía fotos de viajes y una sonrisa que parecía de película. Además, sus mensajes siempre eran atentos y llenos de detalles, como si realmente le importara conocerme. Una tarde me propuso vernos. Vamos a un local de hamburguesas. Me escribió, yo invito. Al principio dudé, mi intuición me decía que algo no cuadraba, pero otra parte de mí pensaba, ¿y si estoy exagerando? Tal vez sea un buen tipo. Finalmente acepté, más por curiosidad que por verdadero interés. El día del encuentro llegó rápido. Me puse un vestido sencillo y me maquillé un poco, lo suficiente para sentirme cómoda. Llegué temprano al lugar, un local pequeño pero acogedor, con mesas de madera y luces cálidas. Pedí una soda para esperar, mientras mi mente repasaba nuestras conversaciones. Cuando la puerta se abrió, supe de inmediato que algo no estaba bien. Un hombre entró mirando de un lado a otro, como si buscara a alguien. Era él, tenía que ser él, aunque, para ser honesta, no se parecía en nada a las fotos que me había mostrado. En las imágenes se veía de piel clara, cabello prolijo y sonrisa perfecta. Este hombre, en cambio, era de piel mucho más oscura. Su cabello era desordenado, y lo más impactante, le faltaba un diente en la parte delantera. Me quedé congelada. Sophie, dijo, acercándose a mi mesa con una sonrisa que intentaba ser encantadora, pero que solo lograba incomodarme más. Asentí lentamente, sin poder disimular mi sorpresa. Perdón por la tardanza, el tráfico estaba terrible, dijo mientras se sentaba frente a mí, sin siquiera esperar a que lo invitara a hacerlo. No sabía qué decir. Mi mente estaba enredada entre el impacto de su apariencia y el hecho de que me sentía completamente engañada. Traté de mantener la compostura, aunque por dentro ya planeaba cómo salir de ahí lo antes posible. ¿Qué vas a pedir? Yo invito, como te prometí, continuó con un tono despreocupado, como si todo estuviera perfectamente normal. Todavía no lo sé, respondí, evitando mirarlo a los ojos. Intenté encontrar algo de familiaridad en él, algo que conectara a este hombre con el Néstor que había conocido en Instagram, pero no había nada. Era como si estuviera frente a un completo desconocido. El ambiente se volvió más tenso con cada minuto que pasaba. Él seguía hablando, pero yo apenas podía escucharlo. Mi mente estaba enfocada en buscar una excusa para irme. Sentía que mi respiración se aceleraba, como si estuviera atrapada en un lugar del que no podía escapar. Entonces lo noté, sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, y su sonrisa parecía forzada. ¿Estaba tan nervioso como yo? ¿O había algo más detrás de todo esto? De repente, me levanté de la mesa. Perdón, necesito ir al baño un momento, dije con una sonrisa tensa. Sin esperar respuesta, caminé rápidamente hacia la salida del local. Ni siquiera me detuve a mirar atrás. Cuando crucé la puerta, mi corazón latía a 1000 por hora. Corrí hasta la esquina más cercana, donde tomé un taxi sin siquiera preguntar el destino. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue bloquear a Néstor en todas las redes sociales. Me sentí enojada, confundida y, sobre todo, traicionada. No era su apariencia lo que me había perturbado, sino el hecho de que había construido una mentira completa para acercarse a mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en cómo había ignorado las señales de advertencia.
¿Por qué había confiado en alguien que realmente no conocía? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido corriendo? Desde entonces me prometí no volver a confiar ciegamente en lo que las redes sociales me mostraran, porque detrás de cada foto perfecta podría esconderse una realidad completamente diferente, y a veces esa realidad puede ser mucho más oscura de lo que estamos preparados para enfrentar. Nunca imaginé que aquel encuentro casual en el gimnasio me llevaría a vivir uno de los momentos más extraños y perturbadores de mi vida. Conocí a Candy durante una rutina de pesas. Era de esas personas que rápidamente destacan entre la multitud, su figura esbelta, su energía vibrante y esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Al principio solo cruzamos miradas y sonrisas tímidas, pero en un par de semanas ya nos habíamos comenzado a hablar cada vez más. Una tarde, después de un buen entrenamiento, me preguntó si quería salir a comer algo. Yo, por supuesto, acepté. ¿Quién no estaría emocionado de salir con una chica tan guapa? Elegimos un restaurante que quedaba cerca del gimnasio, un lugar sencillo pero agradable. Nos sentamos y pronto nos trajeron los menús. Yo, que siempre he sido un amante de la comida, no dudé en pedir una pizza con Coca-Cola, mi combinación favorita. Ella, en cambio, pidió una ensalada. Algo ligero, algo que me pareció curioso, pero no le di demasiada importancia. Al principio, la conversación fluía con naturalidad. Hablamos sobre nuestra rutina de ejercicios, sobre lo que nos gustaba hacer en nuestro tiempo libre, e incluso sobre películas que ambos disfrutábamos. Pero de pronto, Candy empezó a hablar de algo que no me esperaba: las calorías. ¿Es que te has fijado en lo que comes?, preguntó, con un tono que no era tan amistoso como antes. Bueno, sí, pero me gusta disfrutar lo que como, respondí con una sonrisa, tomando un bocado de mi pizza. Ella se quedó callada un momento, mirando mi pizza con una expresión que no pude leer. Al principio pensé que era solo una observación, una conversación ligera, pero a medida que avanzaba la charla, comenzó a poner énfasis en los daños que causaban las calorías, y cómo una comida tan pesada como la pizza podía arruinar todo el esfuerzo en el gimnasio. Ignoré sus comentarios. No me interesaba discutir sobre dietas ni obsesionarme con esos detalles, pero a medida que avanzaba la velada, las cosas empezaron a ponerse raras. Candy no dejaba de hablar sobre las calorías. Cada vez que tomaba un bocado de su ensalada, parecía que sus ojos se volvían más intensos, como si me estuviera evaluando con una lupa. No lo entiendo, Eliezer, dijo, con una leve irritación en su voz. ¿Por qué no puedes cuidar tu salud? ¿Por qué comes todo eso? Mi estómago se empezó a tensar. ¿Qué le pasaba? ¿De qué estaba hablando? No quería entrar en una discusión sobre algo tan trivial como una pizza, así que traté de ignorarla aún más. Pero mi respuesta fue la que encendió la chispa que desencadenaría todo. Candy, relájate, no pasa nada, es solo una pizza, le dije con tono calmado, intentando suavizar el ambiente, pero ella no lo entendió. De repente, sin previo aviso, se levantó de la mesa, miró mi pizza con furia y la empujó hacia un lado. «Eres un cerdo asqueroso», gritó, haciendo que todos en el restaurante voltearan a mirarnos. La gente se quedó en silencio. Comenzado, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué gritaba así? No te importa nada, solo te alimentas de basura, continuó, su voz cada vez más fuerte y frenética. Nunca vas a llegar a nada si sigues así.
Nunca vas a cuidar tu cuerpo, Ellis. Antes de que pudiera responder, ella dio un golpe a la mesa, empujando mi pizza al suelo, con una furia que jamás habría imaginado de alguien tan tranquilo como ella. Los trozos de pizza cayeron sobre el suelo, desparramándose como si el caos se hubiera desatado en un solo instante. El ambiente estaba cargado de tensión, y yo sentía como si el aire me faltara. Mi mente estaba en blanco. No sabía cómo reaccionar. Sentí un frío en el estómago, un miedo inexplicable que me paralizaba. Candy, en medio de su furia, comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, dejando detrás de sí una estela de incomodidad y murmullos. La camarera, visiblemente nerviosa, trató de decir algo, pero Candy ya se había ido. Yo, por otro lado, me quedé allí, mirando la pizza derrapada en el suelo, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba. El restaurante, que antes parecía un lugar cálido y acogedor, ahora me resultaba claustrofóbico. La gente me miraba como si esperara que explicara lo que acababa de pasar. No tenía palabras, ni una sola. Al final, salí del restaurante con la cabeza llena de pensamientos caóticos. ¿Qué diablos acababa de suceder? ¿Por qué Candy se comportó de esa manera? ¿Qué le había pasado para estallar de forma tan violenta? El miedo se instaló en mi cuerpo. No podía dejar de pensar en su mirada, en esa furia que parecía no tener control. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia mi coche. No entendía nada. A la mañana siguiente, todavía estaba en estado de shock. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Le envié mensajes, pero nunca respondí. No sabía si sentía miedo o si solo estaba confundido por lo que había ocurrido, pero sentí que tenía que alejarme. En los días siguientes, dejé de ir al gimnasio donde nos conocimos. Había algo en ese lugar que ya no me resultaba seguro. Incluso el simple hecho de imaginarme cruzándome con Candy allí me llenaba de ansiedad. Decidí cambiar de gimnasio. No podía soportar la idea de verla otra vez, ni de enfrentar lo que había sucedido. Nunca más volví a saber de ella. Bloqueé su perfil en todas las redes sociales, y poco a poco, la idea de lo que pasó esa noche comenzó a desvanecerse, aunque nunca logré olvidarla por completo. A veces, me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Qué fue esa explosión de ira? ¿Por qué reaccionó de esa manera tan extrema? Y lo más inquietante de todo, ¿fue solo una reacción impulsiva, o algo mucho más oscuro se ocultaba detrás de esa fachada tranquila de Candy? Lo único que sé con certeza es que mi vida cambió esa noche, y aunque la situación se desvaneció con el tiempo, el miedo sigue allí, acechando, recordándome que a veces las personas no son lo que parecen, y que el verdadero rostro de alguien solo se muestra cuando menos lo esperas. El hombre en la aplicación. Conocí a Esteban en una de esas aplicaciones de citas. Sabía que las posibilidades de encontrar algo real eran pequeñas, pero decidí probar suerte. En las primeras conversaciones, todo parecía ir bien. Nos reíamos, hablábamos de nuestras vidas y nuestras aficiones, pero aún así, había algo que no me terminaba de convencer. Tal vez fue la forma en que se presentaba a sí mismo, muy guapo, como si su apariencia fuera lo único que importara. Sin embargo, decidí ser optimista y lo acepté en mi vida, aunque fuera solo virtualmente. En el primer encuentro, él llegó puntual, como si estuviera esperando ese momento. El restaurante elegido era sencillo, pero agradable, y se notaba que había elegido el lugar
con el objetivo de crear un ambiente cómodo. Esteban era, de hecho, muy guapo. La conversación fluía de forma fácil y natural al principio, como si fuera un guión. Hablaba de su trabajo, de su vida, de sus intereses. Todo parecía normal, hasta que comenzó a hablar de sus exnovias. Al principio, pensé que era un tema común para iniciar una conversación. ¿Quién no habla de sus relaciones pasadas? Pero Esteban fue más allá. Me contó sobre sus últimas 2 relaciones y cómo habían terminado. Según él, ambas habían sido problemáticas, llenas de conflictos difíciles de manejar. Pero a medida que relataba las historias, algo comenzó a perturbarme. Me dijo que las 2 mujeres con las que había estado recientemente no entendían cómo funcionaba el amor, y que en su opinión, él había sido demasiado bueno para ellas. Me habló de cómo ellas no lo comprendían y cómo las últimas 2 veces había sido necesario poner límites, pero esos límites, según él, se convirtieron en situaciones de violencia, de las que me habló como si fueran algo inevitable y casi justificable. Yo no soy una persona violenta, me dijo, casi como si intentara convencerme, pero cuando alguien no te escucha, cuando alguien te lleva al límite, uno tiene que defenderse. En ese momento, no pude evitar sentir un nudo en el estómago, algo en su tono, en la manera en que hablaba de las mujeres que habían sido sus parejas, me hizo sentir incómoda. Sus palabras tenían algo extraño, como si las mujeres a las que había estado conociendo no fueran más que objetos que él había usado, y no lo decía con tristeza o arrepentimiento, sino con una especie de arrogancia. Pero lo peor vino después, cuando Esteban, con una expresión que ni siquiera era una sombra de vergüenza, comenzó a hablar de lo que había sucedido en sus relaciones pasadas. Las golpeé, Maribel, dijo con una risa nerviosa, como si estuviera contando algo gracioso. Sí, las golpeé, fue porque no me escuchaban, y esas mujeres merecían entender que no soy alguien con quien se pueda jugar. Me quedé en shock. Al principio, no entendí si estaba bromeando o si hablaba en serio, pero la risa que lo acompañaba, la forma en que me lo contaba, fue como un puño en el estómago. De repente, ya no estaba tan seguro de la persona con la que estaba sentada frente a mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una oleada de angustia invadió mi cuerpo. Esteban continuó hablando, pero yo apenas podía escuchar lo que decía. Mis oídos se bloquearon, y todo lo que podía pensar era en salir de allí lo más rápido posible. Su risa seguía sonando en mis oídos, como una burla constante, mientras me contaba cómo sus exnovias no tenían el carácter para estar con alguien tan fuerte como él. Mi mente trató de racionalizar la situación. Es solo una conversación incómoda, nada más. Tal vez está tratando de llamar la atención, o tal vez está tratando de impresionar, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza, como una advertencia, como una señal de algo que no podía ignorar. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Esteban se mostró más insistente. Empezó a sugerir que fuéramos a un lugar más privado. Me dijo que la noche estaba en su mejor momento y que me mostraría una parte de la ciudad que nunca olvidaría. Algo en su tono cambió. La amabilidad de antes se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Yo sabía que debía rechazar la propuesta, pero no quería ser grosera. Sin embargo, mi instinto me dijo que debía alejarme de él cuanto antes. Esteban parecía no darse cuenta de mi incomodidad. De hecho, parecía disfrutar de la situación, de ver cómo me sentía atrapada en su presencia. La risa de antes volvió a surgir, pero esta vez no era nerviosa, sino como un murmullo sutil que me hizo sentir peor. ¿Qué pasa, Maribel?, dijo de repente, su tono más serio. ¿Te vas a quedar con las ganas de vivir algo más?
Al escuchar esas palabras, algo en mi interior hizo clic. Todo lo que había sentido antes, todas las señales de alerta que había ignorado, se intensificaron en mi mente. Estaba en peligro. Había algo en Esteban que no encajaba, algo que me aterraba, pero no tenía la menor idea de cómo salir de esa situación. Mi respiración comenzó a acelerarse. Sentía el miedo apoderándose de mi cuerpo. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi mente estaba en guerra, buscando una forma de escapar. De repente, no pude soportarlo más. Sabía que tenía que salir de allí. Rápidamente, traté de mantener la calma, sonriendo levemente mientras tomaba mi bolso. Esteban, gracias, pero creo que me voy, dije, mi voz temblando ligeramente. Él me miró por un momento, sus ojos se estrecharon, y su rostro pasó de la amabilidad a una expresión fría, casi calculadora. De inmediato, su actitud cambió. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz cargada de irritación. Pensé que íbamos a tener una noche divertida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba claro que no quería que me fuera. La forma en que me lo decía, su tono amenazante, hizo que todo mi cuerpo se tensara de miedo. Te dije que me voy, Esteban. Gracias por la cena, respondí, intentando mantener la calma, pero en cuanto me levanté para irme, él hizo algo que me paralizó. Esteban se levantó de un salto, y sus ojos se tornaron oscuros. Vi el cambio en su expresión, la furia descontrolada, que parecía nublar su mente. No te atrevas a irte, gruñó, casi entre dientes. No te vas a ir así, Maribel. Mi corazón casi se detuvo en ese momento. El miedo me invadió por completo. Estaba atrapada. Sin pensarlo dos veces, di un paso atrás, y comencé a caminar hacia la salida. Esteban me siguió, pero la gente que había en el restaurante comenzó a mirarnos. Algunos camareros y clientes vieron la tensión en el aire, y fue entonces cuando decidí hacer lo impensable. Corrí hacia la salida. La adrenalina me llenó el cuerpo mientras corría por las calles oscuras. No me importaba nada más que salir de allí, dejar atrás a ese hombre que había sido, en un principio, mi cita perfecta, y que ahora se había convertido en una amenaza. Finalmente, logré llegar a un lugar público. Me senté en una banca, respirando con dificultad, pero al menos estaba a salvo. Sin embargo, el miedo no me dejó en paz. Sabía que había tenido suerte. Había salido viva para contarlo, pero no podía evitar preguntarme, ¿qué hubiera pasado si no hubiera actuado a tiempo? ¿Qué tan lejos habría llegado Esteban en su furia descontrolada? Nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que, desde esa noche, nunca más volví a confiar en alguien de esa forma. El miedo y la desconfianza se habían instalado en mi vida, y la figura de Esteban nunca desapareció completamente de mis pensamientos.